Hola, buenas tardes. En la clase número 3 voy a trabajar las condiciones de trabajo y explotación de la mano de obra en la revolución industrial. Los contenidos entonces son, obviamente, las condiciones de trabajo en la revolución industrial, la tradición liberal y los historiadores marxistas británicos. Yo voy a presentar estas dos interpretaciones diferentes que hubo sobre la revolución industrial, pero lo voy a hacer de una manera sencilla, ¿no? Para alumnos de 14 años. No voy ni a mencionar la palabra historiografía, porque ese es un concepto ya que asustaría, ¿o no? A alumnos de 14 años. Entonces voy a hablar de interpretaciones diferentes sobre la historia. Y en vez de decir tradición Whig, digo la tradición liberal, porque es un término más cercano a los alumnos, ¿no? Un término que seguramente hayan escuchado nombrar. Objetivos. Analizar las condiciones de trabajo y la explotación de la mano de obra en la revolución industrial. Diferenciar las interpretaciones de la tradición liberal de la de los marxistas británicos, ¿no? Esto que hablaba, estas dos diferentes interpretaciones. Y identificar a la clase obrera como un actor activo, no pasivo. Esto es fundamental, ¿no? Ver que no aceptaban las condiciones impuestas sin más, sino que hubo resistencia, ¿no? De diferente tipo, como vamos a ver. Bueno, los conceptos que vamos a trabajar en esta tercera clase son, son básicamente los mismos de la clase anterior, que son clase social, burguesía y obrero, definidos por Karl Marx, ¿no? Burguesía como la dueña de las herramientas, maquinarias, dinero y bienes necesarios para la producción. Como dije en la clase anterior, prefiero no hablar de medios de producción porque es agregar un concepto más, lo cual complicaría bastante la clase. Y por otro lado, el obrero, ¿no? Como que es la clase social que no es dueña ni de las maquinarias ni de las herramientas, y entonces debe vender voluntariamente su fuerza de trabajo en el mercado para poder sobrevivir. A cambio de ello recibe un salario. El problema de la clase es, ¿todos se beneficiaron de la revolución industrial? ¿Cuál fue el sujeto que verdaderamente se benefició? ¿El obrero y el burgués se beneficiaron por igual? Bueno, en el primer momento de la clase planteo el problema y lo escribo en el pizarrón y hago una breve introducción con el PowerPoint. A partir de ahora muestro el PowerPoint que le mostraría a los alumnos. Empieza acá. Bueno, primero hago un repaso de lo que vimos en la clase pasada, que empezamos a ver uno de los dos procesos que constituyen la doble revolución, que es la revolución industrial, que va de 1780 a 1840, y que inicia en Inglaterra, y que vimos particularmente dos procesos, ¿no? De esta revolución. Por un lado, el paso de la organización de la producción artesanal a la fábrica, y la división de la sociedad en dos clases sociales, los obreros y los burgueses, y la burguesía. En la clase de hoy veremos condiciones de trabajo en la revolución industrial. Ya particularizamos un poco más. Bueno, y acá presento las dos interpretaciones diferentes, que son por un lado los historiadores liberales y por otro los historiadores marxistas británicos. Bien, los historiadores liberales escribieron entre el siglo XIX y mediados del XX, tenían una mirada optimista de la revolución industrial, creían que todos se beneficiaban por igual, se concentraban en el crecimiento económico, en las maquinarias, en las nuevas tecnologías,
y no prestaban atención a la situación de los obreros. Por el contrario, los historiadores marxistas británicos, que escribieron en la segunda mitad del siglo XX, sí se van a concentrar en la situación de los obreros y a partir de ello van a tener una mirada pesimista de la revolución industrial, no optimista. Bueno, y acá les presento a los alumnos unas características básicas de la condición de trabajo en la revolución industrial, ¿no? Las largas horas de trabajo, que eran 16 horas diarias a veces, trabajo infantil, que encima les pagaban menos, que el salario medio de un obrero apenas alcanzaba para subsistir, las condiciones insalubres en las fábricas y las viviendas, que a raíz de eso hubo varias epidemias como la cólera, y que las reuniones obreras estaban prohibidas durante buena etapa del siglo XIX. Bueno, y acá algo que me interesa resaltar desde el comienzo de la clase es no ver a los obreros como actores pasivos que aceptaban las cosas sin chitar, sino que junto con la revolución industrial, junto con esta división de la sociedad en dos clases sociales, emergen también las primeras protestas obreras bajo distintas formas. Primero destruían las máquinas, porque las máquinas lo que hacía era expulsar mano de obra, porque ahorraba precisamente en fuerza de trabajo, ¿no? Se necesitaban menos obreros. Después huelgas reclamando derechos laborales. Y más tarde algunos movimientos pidiendo cambios radicales, ¿no? Terminar con el sistema capitalista. Entonces, acá está el problema. ¿Quiénes se beneficiaron realmente de la revolución industrial? ¿Se beneficiaron todos, como dicen los historiadores liberales? ¿O benefició particularmente a un sujeto social? Bueno, acá termina el PowerPoint que yo les mostraría a los alumnos. En el segundo momento de la clase, entrego el texto adaptado, el elaborado por mí, entrego las consignas y las leemos, y después de entregar las consignas, vemos un fragmento de 15 minutos del capítulo 1 de la serie de 1000. Pero primero leemos las consignas. Las actividades son en base a la serie. Las primeras 4 consignas son descriptivas y de índole personal, ¿no? Como en la clase anterior, intento partir de lo más simple para después ir a lo más complejo, al análisis. Este es nivel descriptivo. Entonces estas primeras 4 preguntas son nivel descriptivo. Sin saber nada de la revolución industrial, solamente mirando la serie. Primero, nombrar los personajes que aparecen. Y aclaro que estos personajes no solamente pueden ser individuales los personajes que ellos nombran, sino también colectivos, ¿no? Obreros, la burguesía, el movimiento obrero, los trabajadores infantiles. La segunda consigna, describir a estos personajes. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo? ¿No? ¿Cómo vivían? ¿Cómo comían? Los personajes vivían igual todos los personajes, comían lo mismo todos los personajes. Los obreros comían lo mismo que los empresarios, ¿no? En la serie se ve que los obreros niños, obreros niños comían apenas pan o un puchero, y en cambio los burgueses, los dueños de la fábrica textil estaban comiendo una gran cena. Tercero, identificar el conflicto. Y la cuarta, más de índole personal, cuáles son las sensaciones que te dejó. Me parece interesante esta serie porque además de demostrar cuáles eran las condiciones de trabajo, muy precarias, se enfoca en el trabajo infantil, ¿no?
Y me parece que eso les va a interesar a los alumnos porque son trabajadores de su edad, ¿no? Entonces van a decir, creo que van a decir, ¿no? Eh, capaz que yo si vi en esa época estaría trabajando en una industria textil, ¿no? Entonces me parece que los va a impactar. Entonces por eso elegí esta serie. Bueno, ahora sí vienen preguntas más de análisis. ¿A qué historiadores les gustaría mirar esta serie? ¿A los liberales o a los marxistas británicos? Bueno, vimos que los liberales nos interesaban mucho por las condiciones de trabajo, entonces posiblemente esta serie no les interese. Decidí preguntarlo así, ¿no? De una manera simple, porque sé que es un tema complejo para alumnos de 14 años identificar posturas historiográficas, ¿no? Entonces busqué la forma más simple posible de trabajarlo, porque es difícil. Obviamente la palabra historiografía ni la nombro. La pregunta número 6, identificar las clases sociales trabajadas en la clase. Evaluar la situación de cada uno y relacionarla con esa descripción que hiciera en la actividad 2. Bueno, la 7 es, ¿hay resistencia por parte de los obreros o son actores pasivos? ¿No? Esto me parece fundamental, es uno de los objetivos de la clase, que los alumnos reconozcan a los obreros como actores activos. La octava pregunta es para relacionar con el presente, que siempre es bueno relacionarlo con el presente para que los alumnos le otorguen significado a los contenidos que se enseñan. Es, primero mirar este gráfico que muestra que entre el 2016 y 2017, lo que se puede ver en este gráfico es que la repitencia educativa de la población de 5 a 15 años que trabaja, que tiene una actividad productiva, duplica a la repitencia educativa de la población de 5 a 15 años que no realiza ninguna actividad productiva. Muestro este gráfico más que nada para que los alumnos no piensen que el trabajo infantil se terminó. Eh, legalmente no se puede, o sea, es ilegal el trabajo infantil, esa sería la ruptura. Bueno, la ruptura sería así, que no es legal el trabajo infantil, que hay mayores regulaciones por parte del Estado, pero que de manera ilegal el trabajo infantil no desaparece. Y que eso tiene consecuencias sociales, ¿no? Los niños que trabajan, los niños de entre 5 y 15 años que trabajan, re- repiten el doble de veces que los que no trabajan. Entonces, estaría relacionando, ¿no? Digamos, los contenidos con problemas del presente. En el tercer momento de la clase, los alumnos leen las respuestas y entre todos intentamos resolver el problema planteado al inicio de la clase. Entonces, ¿todos los sujetos se beneficiaron por igual de la revolución industrial o benefició a un sujeto específico, que es la burguesía? Por último, les entrego tarea para el hogar. En las dos clases anteriores no les di tarea para el hogar. Bueno, ahora les voy a dar porque es para investigar en Internet. Primero, elegir un derecho laboral actual de Argentina que conozcas. Segundo, investigar en Internet los conflictos y luchas obreras que hubo para conseguir su aprobación. Seguramente el derecho que ellos elijan requirió de conflictos y de luchas obreras para aprobarlas. Tercero, ¿crees que es importante la existencia de derechos laborales? ¿Por qué? Bueno, esto es más para que ellos reflexionen, ¿no?
si lo consideran importante o no. Capaz que dicen que no, porque ahora el liberalismo está de moda, digamos, entre los jóvenes sobre todo, con, con economistas que salen en los medios, ¿no? Como Milei y Esper, se puso bastante de moda el liberalismo, así que capaz que dicen que los derechos laborales no son buenos, puede ser, capaz que lo dicen, no me sorprendería. La cuarta, reflexionar sobre la siguiente frase de Joseph Fontana, que era un historiador español, que dice: si para alguna cosa sirve la historia es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha. Estas dos últimas preguntas entonces son más para que los chicos reflexionen sobre el contenido que se enseña. Bueno, esta idea de buscar un derecho laboral e investigar los conflictos obreros que hicieron falta para su aprobación ayuda también para que relacionen, ¿no?, estas protestas obreras que se vienen dando desde tiempos de la Revolución Industrial con el presente, que los derechos que hay en la actualidad no surgen de la nada, sino que son producto de luchas obreras de larga duración. Al principio se luchaba para una jornada laboral de 10 horas, después de 8 horas, con los mártires de Chicago, ¿no es cierto? Pues la bibliografía en la que me basé es Canaday, que es la que presenta las distintas interpretaciones historiográficas sobre la Revolución Industrial, como la tradición Whigo liberal y los marxistas británicos, y Thompson, que es un marxista británico, la formación de la clase obrera en Inglaterra. Muchas gracias por su atención.